Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión de científica del claustro de analistas en formación de APA del año 2021. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Lopardo, soy secretario científico del claustro. Integran el equipo de científica Hernán Asperué, Matías Luzuriaga, Vivian Seco y Florencia Groisman. Esta mañana nos enteramos del fallecimiento de Felisa Lambertsky de Wider, colega de APA, analista didacta, supervisora, madre de nuestra colega y amiga Verónica Wider, a la que enviamos nuestras condolencias. Lamentamos su pérdida y realizaremos esta actividad en su homenaje. Le doy la palabra a Florencia, que va a coordinar la actividad de hoy. Bueno, hola a todos. Primero agradecerle a Daniel por estar acá con nosotros hoy. Comento brevemente cómo va a ser la dinámica del encuentro. Le vamos a dar primero 25 o 30 minutos al invitado para que pueda contarnos sus ideas, y después vamos a poder intercambiar por medio del chat o abriendo el micrófono para hacer las preguntas directamente. Por favor, les pedimos que se presenten cuando tomen la palabra, ya que, como dijo Cristian, la actividad está siendo grabada y después va a ser subida a YouTube. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado. Daniel Bienveniste, PhD, es un psicólogo clínico con práctica privada en Sammamish, Washington, cerca de Seattle. Es profesor invitado de psicología clínica en el Centro de Salud Mental de Wuhan, en la República Popular de China. Escribe artículos profesionales y es actor de Interwoven Lives of Sigmund, Anna and Ernst Freud, Three Generations of Psychoanalysis. Es originario de California, comenzó su práctica privada en el área de la Bahía de San Francisco. De 1999 a 2010 vivió y trabajó en Caracas, Venezuela. En el 2016 fue nombrado miembro honorario de la American Psychoanalytic Association por su trabajo clínico, sus libros sobre historia psicoanalítica, su dedicación a la educación psicoanalítica y sus escritos que han llevado conceptos y teoría psicoanalítica a audiencias profesionales y no profesionales en 2 continentes, tanto en inglés y en español. Bueno, Daniel, te escuchamos. Bien. Muchas gracias por la invitación, y yo pienso que es una apropiada presentación en honor de su colega que falleció, porque esta presentación hoy es sobre el tema de pérdida en muchas diferentes formas. Estoy hablando hoy sobre la vida de W. Ernst Freud. Yo pienso que no hay ninguna observación, sueño ni caso de Freud que recibió tantos comentarios y interpretaciones alternativas que la observación del niño de 18 meses jugando Forda con un cartel y hilo, lanzando afuera, diciendo fuera, y da allá, y jugando la ausencia, jugando por la ausencia de su mamá cuando su mamá se fue del apartamento. Bueno, lo que eso es una historia muy conocida, pero lo que no es tan conocido es que este niño de 18 meses era el nieto mayor de Sigmund Freud y el único nieto que convertirse en psicoanalista y que especializó su carrera en la observación de bebés. Bueno, yo conocí a W. Ernst Freud en 1999 en su hogar en Heidelberg, y teníamos una linda reunión y una forma de entrevista, pero él dijo una y otra vez: no quiero periodistas, no quiero biógrafos, yo voy a escribir mi propia biografía, no quiero periodistas. O sea, insistente. Y yo dije, bueno, estamos aquí para visitarse y ya. Bueno, estamos en contacto
por el correo por 2 años y en 2001 estamos en Heidelberg otra vez y visitarlo. En este momento, después de 5 minutos, él me pidió, ¿tú quieres escribir mi biografía? Y yo dije, sí, vamos. Y cambiamos nuestros planes y estamos en Heidelberg por 4 o 5 días entrevistando, fotocopiando documentos, etc. Y estaba construyendo la historia de su vida. Bueno, un poquito de su vida. Nació el 11 de marzo de 1914. Era el hijo de la hija de Freud, Sigmund y Martha Freud, Sophie Freud. Y su esposo era Max Halberstadt, el famoso fotógrafo de retratos. Los más famosos retratos de Freud estaba tomado por Max Halberstadt. Entonces, este niño de esta pareja era tenía el nombre Ernst Wolfgang Halberstadt. Y solamente después de la muerte de su papá y después de la Segunda Guerra Mundial y después de que estaba viviendo en Inglaterra, cambió este nombre tan alemán, Ernst Wolfgang Halberstadt, a W. Ernest Freud. Más encaja mucho mejor en la Inglaterra posguerra. Bueno, nació en marzo y yo pienso que en junio o julio, algo así, la Primera Guerra Mundial empezó. Y su papá era un fotógrafo por la militar durante la guerra. Recibió una herida en la batalla de Verdún, etc. Bueno, en los primeros años de su vida, su mamá estaba grabando observaciones. Básicamente, desde mi opinión, era la primera observador de bebés psicoanalíticos. Y escribió un diario de bebés aquí. Y yo tenía un traductor para traducir todo el diario que está en el libro. Yo quiero solamente leer un poquito de este diario de 7 meses. Ernst le gusta mucho jugando con su osito, un peluche. Y nosotros estamos escuchando de la habitación al lado, riendo fuertemente, va a tomar el pie del osito y lanzarlo. Y algunas veces fuera de la camita, de 7 meses. Con 14 meses. Está siempre lanzando sus juguetes de un lado al otro lado y otra vez buscando sus juguetes y lanzando otra vez fuera de su, no sé, playpen, de bacineta. Y tenía un esfuerzo increíble para buscarlo y otra vez lanzarlo. Bueno, desde 18 meses, Freud observó la famosa juego de Forda. Y escribió, la gente piensa que estaba en el más allá del principio de placer, y es la verdad, es la más famoso y amplio descripción, pero apareció originalmente, apareció originalmente en la interpretación de los sueños, en la edición 1919, en un footnote, en que grabó un sueño también. Entonces,
este juego era muy interesante para Freud y estaba estableciendo sus ideas sobre la compulsión a la repetición. Bueno, después este juego estaba interpretado por Melanie Klein, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Donald Winnicott, Erik Erikson, Harold Bloom, Jean Piaget, Hermione Hug Helmut y muchos otros. Bueno, en 1918, el hermano menor nació, se llama Heinrich. Y Heinrich era muy cuchi y tenía mucho del amor de toda la familia. Bueno, Ernest no. Entonces había una competencia fuerte. Bueno, durante esta competencia, y a propósito, Heinrich era el favorito de Sigmund. Bueno, en 1920, durante la influencia española, Sophie tenía el flu y murió. Entonces, el niño que estaba jugando con pérdida perdió su mamá trágicamente y era un colapso total psicológicamente, por supuesto, y tenía casi 6 años en este momento. Inmediatamente, Anna Freud, su tía, comienza a hacer sus primeros análisis de niños con Ernst y su hermano Heinrich. Pero con Ernst después de poco tiempo, se convierte en un análisis formal. Y yo descubrí un caso en la literatura que yo pienso que es el primer caso de Anna Freud y es el caso de W. Ernst Freud. Heinrich y todo el mundo estaba enfermo y débil, porque durante la guerra la gente no tenía tanto comida, el estrés era espantosa, no había tanto carbón, entonces la gente estaba frío y débil. Bueno, Heinrich era débil físicamente también. Y en 1923 o 1922, la famosa foto de Sigmund Freud, Ernst y Heinrich. El año después, Heinrich murió. Entonces, el hermano, que era el gran rival, murió. Bueno, es interesante, porque Sigmund Freud, tenía un hermano menor que murió. Anna Freud tenía una hermana mayor, Sophie, que murió. Y ahora Ernst tenía un hermano menor que murió. Tantas pérdidas. Su papá se casó con otra mujer, pero Ernst tenía una mala relación con su papá y con su madrastra. Y en 1928, cuando Ernst tenía algo como 14 años, estaba en mala condición. No era un buen estudiante, era neurótico y todo. Y Anna Freud y Eva Rosenfeld y Dorothy Burlingham estableció una nueva escuela. Y era una escuela para los niños que estaban en análisis. Entonces, él entró en esta escuela y sus maestros eran algunos hombres jóvenes, se llama Peter Bloss y Erik Erikson. Y había otros
famosos analistas que empezaron su carrera como maestros en esta escuela. Bueno, en 1931, entonces estaba en esta escuela, básicamente, y regresa a análisis con su tía sobre el diván, ahora de 14 años, sobre el diván. Después de 3 años se fue a una escuela privada en Alemania para continuar su educación. Bueno, abril 1933 había un boicot de los negocios judíos. Entonces, Eva Rosenfeld y su hijo, Victor Rosenfeld, se fueron a Berlín para buscar a Ernst y traerlo a Viena. Entonces regresa a Viena y comienza de estudiar y graduarse del gimnasio en 1935, algo así. Y él tenía 21 años en este momento. Entonces él era muy retrasado por todas las dificultades. En 1936, él dice que, ok, ¿qué voy a hacer? Mi papá y madrastra están en Sudáfrica. Mi abuelo está aquí, mi abuelo y abuela y tía está aquí en Viena y quiere quedar en Viena, pero ¿cuál es mi futuro? Él no sabía. Entonces, una de las posibilidades era para ir a Palestina. Entonces se fue a Palestina, estaba en un kibutz por 6 meses y estaba explorando. Y durante estos 6 meses estaba visitando con Arnold Zweig y Max Eitingon, y eso era la vida de Ernst. Después de 6 meses se fue a Viena y dice que, bueno, yo no soy sionista, yo no soy religioso, yo no hablo en hebreo, yo no voy a ir a Palestina. Entonces, otra oportunidad, otra posibilidad, un gran experimento en Moscú. Entonces se fue a Moscú en el medio de los más oscuros momentos del régimen de Joseph Stalin, y él dijo que después de una semana era espantoso y decía, chao, regresa a Viena. Perfecto, regresa a Viena. Comienza de estudiar fotografía como su papá. Y para su cumpleaños 24, 11 de marzo de 1938, los nazis llegaron a Viena. Entonces, él estaba allá en este momento. Entonces, se fue en abril, se fue a Londres, y en junio, Sigmund, Martha y Anna y el resto de la familia llegaron a Londres. En 1939, por supuesto, Sigmund Freud murió en libertad y 2 semanas después la Segunda Guerra Mundial empezó. Bueno, recuerda que Ernst nació en Hamburgo. Entonces era alemán. En este momento, él era un alemán en Inglaterra, en guerra con Alemania. Entonces la policía decía, perdóname, señor Freud, pero no sé, nosotros necesitamos ponerse en el cárcel. Entonces, en una semana después, estaba, yo pienso que la palabra es internado, estaba en un campo internado. Internado. Por 14 meses en la isla de Man. Bueno, estaba allá y después estaba tratando de crear una vida en medio de una guerra sin tanto destrezas y no experiencia. Un momento muy difícil. Y
pero estaba trabajando en chiquiticos trabajos y conoció a una mujer, Irene. Y después de la guerra, Ernst y Irene se casó. Él se fue a la Universidad de Birkbeck College, Universidad de Londres, comienza de estudiar psicología y graduarse de 1949. Y comienzo de estudiar en el Instituto de Psicoanálisis de Londres en 1949 y graduarse en 1953 como analista de adultos y de analista de niños en 1958. No sé a quién ustedes estaban estudiando, pero él estaba estudiando con Anna Freud directamente, Melanie Klein directamente, Donald Winnicott, Herbert Rosenfeld, Marion Milner, Clifford Scott, Roger Monique, Michael Bayland, estaba en análisis con Willy Hoffer. Era una gran época de oro en Londres. En 1956, esto es importante, Irene tenía su primero y único hijo, Peter Colin Freud. Y Ernst estaba completamente enamorado con su hijo. Y él era famoso en el vecindario de ir para caminar con su hijo. Y por los primeros 5, 6 años era un fenómeno de padre y hijo. Y después de 5 o 6 años, nada. La relación cambió. Y los dos no pueden entender lo que sucedió. Y nadie puede entender lo que sucedió. Bueno, Ernst continúa su trabajo en el instituto y trabajando en el Anna Freud, el Hampstead Clinic. Comienzo de enseñar observación de bebés, de madre y hijo, madre y infantes. Y comienzo de trabajar en el Well Baby Clinic. Y en 1967, su enfoque estaba clarificando. Él estaba interesado en los aspectos psicológicos de cuidado intensivo de neonatos. Y escribió muchos artículos y de repente estaba viajando alrededor del mundo para conferencias sobre este tema. En 1982, Anna Freud, su tía, mentor, casi mamá, murió. Y el año después, su relación con Irene terminó y ellos divorciaron. 1987, el único hijo de Ernst y Irene murió en un choque en la calle. Entonces, la verdad es que es una vida de pérdida. Y en muchas maneras es una vida de pérdida y intentos para restaurar lo que perdió. En 1992, Ernst recibió un doctorado honorario en la Universidad de Colón. Y en 2008, W. Ernst Freud murió con 94 años. Ahora, después de mi... Cristian, ¿cuántos tiempos tenemos? ¿O Florencia? ¿Cuánto tiempo más? 10 minutos más. Decí. Ok. Sí, 10 minutos. Acordate que tenemos las imágenes si querés que las muestre. Perdón, no me podía desmutear. Sí, faltan más o menos 5 minutos. Okay. 5 minutos y le damos intervención al público. Perfecto.
Ok. Entonces, cuando yo regresé de las primeras entrevistas con Ernest, cuando yo regresé a Caracas, comienzo de escribir palabra por palabra mis entrevistas con W. Ernest Freud. Yo tenía algo, no sé, 20 cassettes. Y en un momento yo dije a mi esposa, yo dije que, mira, yo pienso que este no tiene sentido. Él estaba rechazando una y otra vez todos los periodistas, los biógrafos. Yo estoy esperando en cualquier momento, él va a mandar una carta diciendo que no, olvídalo, no, yo no quiero cooperar con biografía, yo no quiero que tú vas a escribir biografía. Pero no, yo estaba recibiendo una carta tras otro con entusiasmo. Y en una de mis primeras cartas, yo escribí a él, después de las entrevistas, yo escribí, Ernest, después de todas las entrevistas, yo observé que tú no dices nada, o prácticamente nada, sobre tu hermano menor. Tú puedes escribir algunas cosas sobre tu hermano menor, quién era y cuál era su relación, recuerdos, etc. Y él escribió, esto es la carta. Él escribió, esta mañana yo me di cuenta, tú estabas preguntando sobre mi relación con mi hermano menor. Y primero, yo tenía un sentimiento, mi mente estaba vacío. Yo me siento que yo no sé nada de mi hermano menor. Y de repente, yo recibí la contestación. Mi relación contigo es un espejo de mi relación con mi hermano menor. Tú representas Heinerly. Y si tú puedes psicoanalizar nuestra relación, te vas a tener la contestación. Tú puedes imaginar recibiendo una carta así. Era un fenómeno. Y no solamente que cuando yo entrevisté a su esposa, a propósito, cuando la esposa y Ernest estaba empezando su relación, ellos descubrieron que ella, cuando era niña, perdió su mamá y su hermana menor. Con Ernest, que perdió su mamá y hermano menor. Pero cuando yo hablé con Irene, ella me dijo que yo estaba siempre hablando sobre mi hermana. Él nunca habla sobre su hermano menor, nunca. Y estaba impresionada que esta cosa de nuestra relación convertirse en un descubrimiento. Y a propósito, estaba clarificando el problema con su propio hijo. Cuando su hijo tenía 5 o 6 años, eso es la misma edad que Ernst tenía cuando su mamá murió. Y su hermano 2 años después, o 3 años después. Entonces, el problema con su propio hijo, Colin Peter, era un reflejo de las pérdidas de su propio madre y hermano menor. Bueno, yo pienso que yo voy a parar aquí en este momento. ¿Es correcto, bueno, Florencia? Muchísimas gracias, Daniel. Es la verdad, muy interesante todo lo que nos estás contando. Hay un montón de comentarios. Le voy a dar primero la palabra a Cristian, que quería comenzar haciéndote una pregunta, y después voy leyendo los comentarios. Los que quieren también decirlo, digamos, personalmente, los comentarios que han puesto, también pueden abrir el micrófono y hablar después. Cristian. Sí, ahí estoy. Bueno, más que pregunta, porque veo que hay un montón, así pasamos a esas. Primero quería agradecerle a Daniel, y les quiero contar a todos
Daniel tiene un libro escrito que no voy a decir el título porque mi inglés es muy malo, pero voy a dejar que lo diga Florencia o Daniel. Yo lo dije hace un rato con mi Repetilo, pobre por inglés favor. también. El libro... Daniel lo va a decir mejor, seguro. Decilo, Daniel, decilo, por favor. Las vidas entrelazadas. En castellano sería Vidas entrelazadas, Freud, Anna y Ernst. El libro se consigue en Amazon. El libro es excelente, lo quiero felicitar a Daniel, es muchos libros en un libro. No es solo un libro, sino que son muchos libros en un libro. Digo, entre otras cosas tiene el diario de nacimiento que escribió Sophie, la mamá de Ernst, sobre su hijo. Hoy nos contó un fragmento, pero es mucho más amplio. Y Daniel tiene como la habilidad de ir intercalando la historia de Ernst, la historia de Freud, la historia de Anna, la historia de Ipa, con entrevistas que le hace al propio Ernst, así que pido que si se puede comprar, lo compren, y también, ya que va a quedar grabado, pido, si alguien tiene muchas ganas de traducir ese libro, sería increíble poder tenerlo en castellano, porque el libro es muy, 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 muy bueno. Después voy a hacer algunas preguntas. Flor, ¿querés pasar a las preguntas? Bueno, hay una los pregunta demás? muy interesante de Florencia Camossi, no sé si la quiere hacer Florencia o la leo yo. Florencia, si estás por ahí, ¿querés abrir el micrófono? Bueno, la leo yo. Dice Florencia Camossi, escuchando la historia de Ernst, pareciera que él era quien iba y venía. ¿Él es el carretel? Leo un poco más, si querés, Daniel, y después volvemos a... Claudia Borenstein dice, impresionante su vida. Perla Frenkel dice, corta la relación con el hijo a la misma edad que queda el huérfano. Interesante, ¿no? Quería decir una cosa, ¿puedo? Sí, claro, Perla. Más allá de agradecer, realmente, ¿no? A mí me impactó el tema este de la misma edad en relación a la pérdida de los duelos, y hay una breve cartita, que si me dan permiso, muy breve, 3 renglones, que Freud le escribe a Bieswanger, la usé para un trabajo sobre duelo, donde en relación a lo que decías, Daniel, respecto a la muerte de Heinele, porque Freud a los 70 años le manda una carta que dice así: era el preferido de mis hijos y nietos. Desde la muerte de Heinele, yo no soporto más a mis nietos y no tengo el mismo gusto por la vida. Usted es joven y podrá sobrellevar esta pérdida. Yo ya no puedo más. Esto se lo escribe porque a Bieswanger se le había muerto la hija. Pero lo digo en relación a lo que dijiste, que me pareció muy importante, de qué efecto le causa a este nieto, ¿no?, esta posición del abuelo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy generoso. Bueno, Daniel, ¿querés contestar la otra pregunta? Sí, yo pienso que la historia de las pérdidas de Freud incluyen su hija, su nieto, yo pienso que 2 sobrinas, y estaba visitando estas pérdidas cada vez cuando sus perros estaban muriendo también. La idea de que la vida, que Ernst era el cartel, es muy interesante porque toda su vida estaba sobre el regreso. Cuando él era un adulto, él estaba viviendo para regresar, para ir a Viena, para ir a Salzburgo, para ir a diferentes lugares donde se fue con su abuelo, y lugares de la familia. Entonces, y su vida era un regreso tras otro regreso. Y de hecho, después de muchos años, yo pienso que 60 años en Londres, se fue a Alemania
y no le gusta, regresa a Londres y se fue a Alemania otra vez y murió en Alemania. Su vida era una meditación, una poema de Forda, impresionante. A propósito, aquí, cuando yo estaba haciendo esta investigación, tú puedes imaginar la experiencia que yo tenía cuando yo conseguí esta foto. Esto es el cartel en su mano. ¿Querés que la muestre en la pantalla? Sí, me parece que se va a ver mejor por ahí. Sí, ¿no? Un segundo. Y Un segundo que... Ahí está. Ahí vi mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ahí va. Aquí estás. Y yo pienso que esos fotógrafos, la gran mayoría de la gente que nació en 1914 no tiene fotos de su niñez. No, la gente no estaba tomando fotos con su teléfono. Entonces, pero él tiene padre fotógrafo. Y mire bueno, sí. Esta página es algunas fotos que, ¿cómo se llama? Max Halberstadt tomó. Uno, alimentando Ernst, la etapa oral. Sobre la poseta, etapa anal. Y, por supuesto, imagen de Forda. Yo pienso que Max Halberstadt estaba pensando en la historia y quiere tomar estas fotos. Bueno, quiere mostrar Ahí, sí. al Ahí grupo. las estoy mostrando. ¿Querés ir contando algo de estas imágenes? Bueno, Bueno, esta debe ser la misma sesión de la que tiene el carretel. esto es la cunita de lanzar el juego. Y eso es probablemente una de las primeras selfies en el mundo. Esa foto de mamá y bebé es tan preciosa. Interpretación de los sueños. Ahí está la que decías que está alimentándolo. Ah, sí, exacto. Y su papá, Primera Guerra Mundial, su rival, Sophie, Anna con Ernst y Heinerli. Matilde y Robert Hollitscher. Matilde era la hermana mayor de Sigmund, la hija mayor de Sigmund Freud, y ella y Robert Hollitscher básicamente adoptó a Heinerli, pero después de pocos meses él murió por su tuberculosis. Esta era la mujer, ¿no? De Ernst. Sí, de Irene, sí. ¿Esto es el casamiento? Exactamente. Después de la boda se fueron esto es la biblioteca de Freud en Londres.
Willy Hoffer, que fue el analista. Exactamente. ¿Irene tenía alguna profesión? ¿Trabajó de algo? Sí, gracias por la pregunta. Ella era una analista formado por the Hampstead Clinic. Ah, Acá están los dos con Colin, ¿verdad? Exacto. ¿y a qué edad se separan? ¿O a qué edad de Colin se separan? ¿A qué edad tenía Colin cuando ellos se divorciaron? Él tenía, déjeme ver, en 1983, nació en 1956. Ustedes pueden hacerlo el matemático. Ok. Mi papá era el matemático. Tú eres el historiador. 30 y pico, casi Algo así, 40. sí, Sí. exacto. Aquí está Colin. Sí. Ahí están. Hay un par de preguntas más, no sé si seguimos un poco con las preguntas. Paola Basavilbaso quería hacer una pregunta. Paola, ¿querés abrir tu micrófono? Perdón, no, Florencia, no. Bueno, entonces seguimos. Claudia, ¿querés hacer, digamos, que habías hecho algunos comentarios, si querés hacer alguna pregunta? Yo, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, es muy impactante el relato, en realidad muy conmocionante el relato, la historia, despierta muchísima curiosidad, es como unir pedazos sueltos que uno tiene, fragmentos, es decir, que dispersos de noticias. Querría preguntarle algo, si es posible. Sí, ¿por qué sabe hablar también castellano? ¿Por qué yo aprender castellano? Sí. Por la mujer. Hola, aquí estoy. Es mi esposo, Daniel, y vivió en Venezuela 11 años. Entonces aprendió. Tenemos una historia de amor ahí. Claro. Y es argentina además, Claro. ¿o no? Y además dice yo, es muy cómico porque a él le dicen, si tú viviste siempre en Venezuela, ¿por qué tú dices yo? ¿Y por qué tú dices lluvia? Nadie entiende. Ah, qué lindo. Bueno, La vicepresidenta de la IPA. Electa, no Electa. electa. Aprovecho para saludarlos a todos, que Gracias. la verdad que me encanta estar con APA. APA para mí es un lugar de referencia sumamente importante de toda la vida, desde que era candidata, y siempre admiré muchísimo a mis colegas de APA. La verdad que tengo muchísimos amigos allá. Es realmente un placer para mí. Daniel me dijo, ven a saludarlos. Y yo, bueno, feliz, Y de te verdad. comprometemos a participar de una actividad antes de fin de año. Sí, yo sé. y yo Bueno, Presentate, ¿cómo es tu nombre? Adriana Prengler. Adriana ahí Prengler, está. Sí. vicepresidenta electa, voy a ser parte del board de Adriana. No sé, felicitaciones, Claudia. Ya sé que vas a ser parte del board, claro que sí, nos alegra Y mucho. vamos a estar cerca. Vamos a estar muy cerca, sí, por 2 años inicialmente y a lo mejor por 4. Ojalá Sí. podamos hacer muchas cosas por toda esta situación que pasamos. Felicitaciones por tu marido. Y por mí. Quería... Orgullosa de él, ¿eh? Gracias. Quería preguntarle a Daniel. Daniel, en tu libro vos decís, o incluso Ernst lo decía, como que él tenía 3 madres. Una Eva Rosenfeld, una Anna Freud y otra Dorothy Burlingham. Por ahí, si Sí. podés contarnos un poquito esa historia de las 3 madres. Bueno, las 3 madres eran, de hecho, él dijo, bueno, 3 madres, uno su mamá, Sophie, otro Anna Freud y después Dorothy Burlingham, y todos son importantes en diferentes maneras, y toda su vida estaba en búsqueda de una madre. Y estaba siempre fascinado
por las mujeres que tienen mucho pelo, como su mamá. Y, pero la verdad es que era una búsqueda que nunca terminó. Estaba siempre buscando una madre. Pero la otra cosa interesante es que él dijo que yo tenía 3 complejos de Edipo. Primero con mi mamá y mi padre, después con mi padre y mi madrastra, y después con Ana y Sigmund. Entonces, él estaba siempre manejando las diferentes partes. Y otra vez, tenemos que pensar en cualquier cosa. Estaba pensando en Ernest, la palabra pérdida está allá. Era una historia trágica. Y mucha gente, a propósito, mucha gente dice que, bueno, era un neurótico y todas esas cosas. Y yo estoy siempre diciendo que, bueno, ¿quién no va a estar neurótico después de todos estos golpes fuertísimos de la vida personal y la vida histórica? Solamente 2 guerras mundiales. Él estaba en el medio de las guerras mundiales. Y entonces, sí, él era neurótico, muy obsesional y conflictivo, pero para mí él tenía una vida trágica, pero continúa de trabajar y amar. Y estaba contribuyendo a la literatura. En los últimos años, uno de sus amigos compiló todos sus artículos, está en alemán, y entonces es raro, está escrito, el título está escrito en inglés, pero el libro está completamente traducido en alemán. Se llama W. Ernest Freud, Remaining in Touch. Entonces es el tema de los bebés. Porque él hizo observación de bebés, él escribió mucho sobre observación de bebés. Sí. Cuando él estaba explorando su propio interés, él descubrió que estaba fascinado por su hijo, su hermano menor, pero no de Heinerli. Su mamá estaba embarazada cuando murió, embarazada con la 3ª hijo. Entonces él estaba fascinado. ¿Qué sucede con mi hermano que murió? Y su interés en los aspectos psicológicos de cuidado intensivo neonato estaba en búsqueda de otro nieto. Eso es su propio análisis, de su propio entendimiento del base de su interés en la observación de bebés. Y cuando dice que hay muchas sorpresas, hay muchas más. Él tenía conciencia de tantas cosas. Claro, Sofía murió, estaba embarazada. Algunos dicen que murió a causa de un aborto, otros dicen que murió a causa de la peste española que hubo en Europa justo en la Primera Guerra Mundial. Y claro, entonces, y él también se hizo alguna hipótesis de por qué se alejó tanto de su hijo, tenía algún insight, porque él fue criado en medio del boom del psicoanálisis inglés, rodeado de psicoanalistas, ¿no? Y buscando quizás también su identidad, porque pienso que habrá ido a Palestina a buscar su identidad judía y a Rusia a buscar algo del comunismo, digamos, si tenía ideas progresistas, no sé, de comunistas, que es muy común en los judíos tener. No sé si, y él ¿qué impresión le dio él como persona? Que no quería que se diga nada de él y que sí quiso comentarle a usted, ¿no? Le impresionó como una persona que tenía insight así de su vida. Bueno. Demasiado insight. Cuando yo dice que en la entrevista, Ernst,
cuando empezó su formación psicoanalítica, y él dijo que en la barriga de mi mamá. Entonces, y de verdad, es que en sus cartas, él era famoso para sus cartas, y tenía una calidad de asociación libre con paréntesis y flechas y cosas ocurriendo. Nunca va a simplemente corregir un error tipográfico, sino interpretarlo. Entonces, él era demasiado psicoanalítico, pero demasiado neurótico también, sin duda. Y él sabía. Y él me dijo que, bueno, Ernest Jones dijo que yo soy neurótico. A mí no me gusta, pero es la verdad. So. Un comentario que quería hacer, que alguien que preguntó antes si él mismo era el carretel, y yo pensaba que Ernest toda su vida es como que siguió jugando el prototipo de juego que jugaba a los 18 meses. Toda su vida se lo pasó jugando al carretel porque perdía el objeto y trataba de volver a recuperarlo, siempre buscando el objeto perdido y tratando de reencontrarlo, empezando por la pérdida de su madre, ¿no? Entonces me parece que es como una metáfora su juego del carretel que describe su vida entera, ¿no? Las pérdidas y tratar de reencontrar al objeto. Sí, Florencia, ¿no querés abrir el micrófono? Porque hiciste otro comentario también en esta misma línea que me parece que es muy interesante. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, soy Florencia Camosi. Yo hice la pregunta acerca de la dinámica que establecía Ernest, siendo él el carretel, ¿no? En las distintas relaciones. Y también me preguntabas, pero ya lo contestó la doctora, que también ese vínculo se estableció con Daniel. O sea, yo escribo mi biografía, no, mejor escribí la voz, digamos, y esto iba y venía, digamos, ¿no? Y no mucho más para agregar, pero me parece que ahí, en esto de jugaba al lanzar y volver a rimar, en un intento de búsqueda constante, donde nunca llega al retener o conservar, uno podría decir, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, estaba siempre buscando este conexión, pero era muy difícil obtenerlo y guardarlo. Tenía problemas en su relación con su esposa, con algunos novias, el problema con su hijo, pero él tenía algunos amigos de toda su vida. Leopold Belloc, el famoso Leopold Belloc, era un amigo del colegio. Rudolf Eckstein era un amigo por muchos años. Humberto Nájera por muchas décadas. Y estaba Gaby Casuso, otro analista cubano. Humberto Nájera era cubano. Entonces, él tenía la capacidad de formar vínculos, relaciones. Y a propósito, el hijo mayor, Robert Burlingham, hijo mayor de Dorothy Burlingham, era un gran amigo de él. Él murió de, no sé, 40 y algo años, algo así. Pero él sobrevivió casi todos sus amigos, excepto Humberto Nájera. Y Humberto Nájera era muy útil recurso para mi investigación, y escribió el prefacio del libro. Pensaba... Perdón, Marcela, está Marcela Butelier que quería hacer una pregunta, que pidió la palabra. Sí, hola, acá estoy. Hola, Marcela. Bueno, primero quería felicitar a Daniel por el entusiasmo de la transmisión, y no hay duda que es una transmisión de historia oral, porque está escuchada directamente de los protagonistas. Yo puse ahí Entonces, la transmisión es de otra manera, es una transmisión vivencial,
que nos transmite la historia, parece que estamos nosotros dentro de la historia, nos hemos emocionado con las pérdidas, por lo menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Y que en realidad, otra cosa que quería decir, cuando dice remaining in touch, remaining quiere decir mantenerse en contacto, seguir estando en contacto, ¿no es cierto? Y bueno, él nunca ha podido dejar de estar en contacto con sus pérdidas y su tristeza, de alguna manera, ¿no? Por eso tanta acción, quizás, ¿no? Para tanto de acá para allá, pero también tanto el psicoanálisis como comprensión de lo que le pasaba, ¿no? Tratar desde muy chiquito, evidentemente viene de una familia de psicoanalistas, no le quedaba, tenía la opción en sus manos, ¿no? Todo fantástico, pero él sigue ese camino. Así que la verdad que te agradezco mucho la transmisión de la historia de Ernst Freud, porque una cosa es leerla y otra cosa es escucharla directamente de los protagonistas. Vamos a ver, me parece que tu libro hay que leerlo, definitivamente. Muchas gracias. De nada. Y a propósito, cuando yo estaba recolectando la historia, por supuesto, muchos documentos, etcétera, pero yo no, en mi forma de hacer historia, en otras cosas también, es preparar diálogos editados. Entonces, el libro es lleno de entrevistas con él. Entonces, tú puedes leer mi libro y escuchar las palabras directamente de él, hablando sobre su mamá, hablando sobre su abuelo, hablando sobre el juego de Forda. Y a propósito, otra cosa es que él tenía un gancho para mí. Yo tenía un gancho para él también. La papá de mi papá murió cuando mi mamá estaba embarazada conmigo. Cuando yo nací, nadie estaba hablando sobre mi abuelo, muy, muy querido. Entonces yo descubrí cuando yo tenía algo como 35 años, algo así. Yo estaba fascinado por la historia, porque yo estoy fascinado. ¿Qué sucede con mi abuelo? ¿Quién era mi abuelo? Entonces, él tenía este gancho para vincular con su hermano menor y yo con mi abuelo. Entonces, había un clic que estaba suficiente para escribir 660 páginas. Acá lo están pidiendo en español, piden la traducción en español. Por favor. En los comentarios. Daniela Liebendag, querías hacer una pregunta. Sí, en realidad justo acaba de contestarla, porque me había quedado intrigada cuando, bueno, primero me encantó la presentación, me resultó súper atrapante, estoy de acuerdo con Marcela, que es como meterse en una película de la historia, ¿no? Porque es tan vivencial que es como si uno pudiera no solo escucharla, sino como verla de alguna manera. Pero me había quedado intrigada con la pregunta o con la devolución que le hace Ernest a su pregunta de por qué no me cuenta algo de su hermano y de su relación con su hermano, y él le dice, usted puede interpretar nuestra relación y entender cuál era mi relación con mi hermano. Entonces le quería preguntar si además de lo que acaba de decir del gancho, que tiene algo que ver con eso, pensó algo más o pudo, además de la sorpresa frente a esa respuesta, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que estás sufriendo era el hecho que, por supuesto, como cualquier hermano mayor, tenía algunos deseos de muerte de su hermano. Pero este deseo se convirtió en la realidad. Entonces, él tenía su enojo, sus fantasías de muerto de su hermano y la culpa del hecho que él murió. Entonces,
el hermano menor era muy, muy querido y él no era. Entonces, la cosa que sucedió desde mi perspectiva es que cuando yo apareció, era como su hermano menor apareció para ayudarlo a morir. Entonces, yo puedo vivir porque mi hermano menor murió. Ahora yo necesito resucitar mi hermano menor para dejarme a morir mí mismo. Yo estoy jugando con algo así. Cristian, ¿pediste la palabra? Sí, en una de estas entrevistas intercaladas en tu libro, vos le preguntás a Ernst por qué es que se cambia el apellido, del apellido paterno a Freud. Por ahí si podés contarnos a todos ese extracto. Sí, es una interesante historia. Brevemente, él estaba completamente enamorado con su mamá. Y no solamente enamorado con su mamá, sino su papá se fue a la guerra, a Primera Guerra Mundial. Entonces estaba en el cielo durante este periodo y no recibió su papá con un gran bienvenida cuando se va. Pero este problema continúa y continúa después de la muerte de su mamá. Después estaba en la escuela y había una linda maestra y estaba enamorado con ella y ella se convirtió en su madrastro. Entonces estaba enojado con su madrastra, con su papá y se fue con Ana. Y Ana y Sigmund era el lugar de paz. La familia Freud en Viena era el lugar de paz. Y después de la mudanza de su papá y madrastra a Sudáfrica, estaba básicamente en el medio de este Freud family, la familia Freud en Viena y en Inglaterra, en Londres. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba tratando de establecer una posición en cualquier trabajo y, como yo dije antes, el nombre de Ernst Wolfgang Halberstadt no era una buena manera de buscar trabajo en Inglaterra después de la guerra. Entonces necesito cambiar su nombre y una de las sugestiones de su tía era W. Ernest Freud y él estaba de acuerdo. Pero por supuesto la gente estaba enojado con él. Él sufrió mucho de la envidia de los otros analistas. Yo pienso que parte era envidia de la verdad, parte era su propia actitud un poquito paranoica y otro era, como Humberto Nájera dijo, la gente piensa que, bueno, sí, es un Freud, es un genio. Tenemos Sigmund, tenemos Ana, ok, Ernest, y él dijo, Ernest no era un genio. Era un analista normal, buen analista, pero un tipo regular. Entonces mucha gente estaba desilusionado por él, por este asunto. Perla Frenkel había pedido la palabra. La verdad que cada vez que escucho más me surgen otras cosas. Porque digo, qué peso, ¿no? El tema de tener que ser genio o no ser genio. Esa es una. La otra que me impactó mucho cuando contaste esto de la madre muerta, embarazada, más el momento edípico en que se muere la madre para él, y me acordé de lo que era para Dalí el Angelus, ¿no? Donde aparece enterrado un niño muerto en el cuadro que a Dalí lo fascinaba.
a los pies de la mujer hay enterrado un niño muerto. Dalí había nacido después de un hijo muerto y llevaba el nombre por ese hermano. Digo, el efecto de la madre embarazada debe haber sido una cosa mucho más fuerte, que por ahí no alcanzamos a dimensionar, pero lo que me hace pensar es que a pesar de todas las dificultades y de su gran neurosis, él pudo hacer algo con lo mortífero, porque todo el tiempo aparece en posiciones sublimatorias, que me parece que es muy importante, y también logra encontrarse con alguien como vos que escriba y nos testimonie, ¿no? Que eso también es muy importante. Otra cosa que había pensado antes, respecto a las migraciones, más allá de que los años entre 14 y el 39, mucha gente andaba circulando por diversas razones históricas, y más si eran judíos, pero madre y tierra comparten igual campo metafórico. Uno dice madre tierra, ¿a quién buscaba? ¿Qué buscaba? ¿No? ¿Cómo no podía terminar de instalarse? Bueno, qué sé yo, muchas gracias, porque escucharte es muy enriquecedor, y también la Secretaría Científica de Claustro, que realmente esta es una actividad maravillosa. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias, Perla. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún Vivian comentario? pidió la palabra, me parece. Vivian. Gracias a los dos por la exposición, abrir la casa, mostrarnos los objetos, la calidez, nada, todo excelente. La madre de Ernst muere de la gripe española. ¿Cómo se contagia ahora en tiempos de COVID? Pregunto. ¿De quién se contagia? ¿Sabemos? No, yo no sé. Y a propósito, necesitamos recordar que en esta época, cuál era el conocimiento de un virus, y no había vacuna, no había ventiladores, no había muchas cosas. Entonces, yo pienso que mató algo como 50 millones de personas alrededor del mundo. Era un tema muy, muy fuerte, y a través de la Primera Guerra Mundial, mucha gente tenía mucho contacto, está moviéndose, y era un difícil época médicamente, en términos de medicina. Y a propósito, yo quiero mencionar que hay alguna gente que está hablando sobre la posibilidad de que ella no murió de la gripe, sino de un aborto. Yo no tengo ninguna razón, yo puedo considerarlo, pero yo no tengo ninguna razón para creer esto es una posibilidad. Freud estaba muy abierto de hablar sobre estos tipos de acontecimientos, de abortos y de suicidios y cosas así en la familia. Entonces, yo no creo que es posible, pero muy, muy escondido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna participación más? Si no, creo que ya estamos en horario igual. Espérame, que tenemos 14 minutos, bueno. puedo preguntar un montón de cosas más a Daniel. Pues está la de Flor Camosi que la pueden leer, que apagó la cámara. También, yo la estaba mirando, sí, pero bueno. Dale. No quiero insistir tanto con Flor Camosi, pero bueno, la leo. Por ahí puedo hacer un comentario. Sí, claro. Pensaba, primero Daniel, increíble, así que, y más cuando hay tanta generosidad, es emocionante, ¿no? Pensaba, Daniel, si la entrega de Ernst a vos a realizar la biografía, ¿no? De alguna manera no es un modo de reparar la pérdida, hacer un corte ahí con lo perdido y un modo de elaboración, porque queda ahí con un concreto, que es este libro que testimonia
algo de sus pérdidas. Entonces me da la impresión que la entrega a la posibilidad de hacer esta biografía, creo que es un modo elaborativo que lo protege un poco de quedar tan a merced de sus pérdidas. Gracias por este comentario, porque yo tengo una cosa más para decir, es que cuando yo escribí este biografía, yo estaba siempre pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo pienso que él estaba diciendo con su regalo a mí era su vida. Y yo pienso que él estaba diciendo que, bueno, yo voy a morir, yo voy a estar yo voy a estar fuera. Entonces, yo estoy fuera y mi vida, mi biografía está allá. Es un fort da. Yo murió, mi biografía está allá. Y la última cosa es que cuando estamos en Viena, en Heidelberg, la segunda vez, fuimos a un lugar y Ernest compró este para mi esposa y firmarlo. Es un cepillo para antigüedades o cualquier cosa. ¿Lo usan? Nunca. Bueno, ahora que nos estamos convirtiendo en una antigüedad, creo que vamos a empezar a usarlo más seguido. There we are. Qué linda Ahí imagen, estamos. Daniel. A lo mejor lo puedes acercar un poco. Claudia está pidiendo la palabra, me parece. Claudia Borenstein. Es que das tantas ganas de hacer tantas preguntas que es tremendo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te resultó él? ¿Cómo te cayó? Bueno, pienso que bien, pero bueno, ¿qué nos podés decir de él, de cómo era, eso del vínculo? Se ve que fue intenso porque él te eligió, ¿no? Pero... Sí, no sé, algunas impresiones inmediatamente. Uno es su neuroticismos. Otro era su generosidad de contar su vida. Otro era un día, él era un caminador, él estaba siempre, he's a walker, ¿eh? Sí, sí. Y un día fuimos a un castillo en Heidelberg, el famoso castillo, y estamos caminando, y en un momento yo me siento como dos niños disfrutando el día. Y yo pienso que ese realmente captura mi sentimiento con él. Estamos en un proyecto juntos y con mucho placer. Y un día, yo pienso que yo lo vi 2 veces más cuando estaba dementado y fuera de este mundo. Pero este día, cuando estamos caminando en el castillo y nosotros decimos adiós, yo estaba en el taxi. Él vino a la calle, yo estaba en el taxi y estaba despidiendo así. Y yo estaba así. Medio cuadro. Y después mi brazo fuera de la ventana, ¿ok? Y él estaba medio cuadra, una cuadra, 1.5 cuadras estaba haciendo. Y taxista dobló y estamos fuera para sí mismos. Comienzo como un proyecto y se convirtió en una experiencia rica de mi vida. Yo pensaba también que de algún modo toda la biografía que Daniel hizo viajando y en esta relación tan intensa con Ernest, de algún modo le sirvió también a Ernest como un poco como un análisis también, ¿no? Donde él contaba su vida, donde él elaboró un montón de cosas y creo que a Daniel también le sirvió.
un poco como análisis por lo que Daniel también contó con respecto al abuelo de él, ¿no? Entonces creo que se encontraron los dos como de un modo realmente muy complementario, ¿no? Y Ernest dijo que yo nunca hablo sobre mi hermano menor en mi análisis. Análisis. Nunca hablo sobre su hermano menor. Estaba pensando que por ahí podría haber funcionado ese encuentro, como tanto decimos hoy, como un acontecimiento, ¿no? Algo que lo sorprendió el encuentro, ¿no? Sí. Muchos de sorpresas. Sí. Claro. Una cosa que pensaba era que él dice que nunca habló de su hermano, pero en un análisis uno habla tal vez de algo que no sabe que está diciendo algo y no sabe en realidad que está hablando de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Igual lo pudo poner a jugar en esto de decir, bueno, en la relación con vos, Daniel. Me parece eso. Y una cosa que coincido, que no sé si lo dijeron, que lo escribió Florencia Camossi también, es que él vuelve a rebautizarse, ¿no? Vuelve a nacer, creo, muchas veces. Creo que muere muchas veces y nace muchas veces, ¿no? Vuelve a nacer con otro nombre. Él en un momento es el carretel también, porque el carretel es la mamá. Entonces él puede ser papá, como dijeron, hasta que el hijo cumple la edad que él tenía cuando perdió a su mamá, y entonces él también es el carretel, es la mamá. Y ahí hay un montón de búsquedas en función de, bueno, a identificarse con quién, ¿no? Porque tantas pérdidas, tanto enojo con su papá, que seguramente ahí había cosas, que era, bueno, el que había sobrevivido, y no sé, bueno, era con el que se podía enojar. ¿No? Por ahí con la mamá quedó más idílico todo. Bueno, la verdad muy agradecida por esta transmisión, muy agradecida. Gracias, gracias. Felicito también al grupo de científica. Una vez cuando, yo pienso que otra vez el día cuando yo estaba caminando en el castillo, cuando regresamos estaba viviendo en un ancianato. Sí, ancianato. Ancianato, y de repente los nietos de otra persona llegaron. Un geriátrico. Exacto, geriátrico. Y uno tenía un bebé en sus brazos, y Ernest conectó con este bebé, y el bebé estaba conectado con él en una manera impresionante. Sus ojos estaban, y su boca, así, y el bebé es, Él tenía una cosa con bebés impresionante, y bebés y madres, y la expresión de su conexión con hombres estaba en algunas personas, Tom Main, Castle Hospital, y Humberto Nájera, Leopoldo Bellac, Gaby Casuso, y por supuesto su abuelo. Sí. Bueno, ahora sí me parece que ya tenemos que ir cerrando. La verdad, Daniel, te súper agradecemos. Es muy interesante todo lo que nos contaste hoy. Creo que Cristian quiere una última pregunta o algún comentario antes de cerrar. No voy a hacer pregunta para no abrir. Último, Cristian. Quería agradecerle nuevamente a Daniel, a Adriana. Desde que estoy hablando con Daniel hace unos meses, así como lo vieron hoy, fue conmigo. Si podés repetir, Flor, el libro en inglés, así algún alma dice, voy a traducirlo y voy a editarlo en Buenos Aires. The Interwoven Lives of Anna Ernst and Sigmund Freud. Tres generaciones de psicoanálisis. Ya, el título lo tenemos traducido, ya arrancamos por eso. Bueno, es algo. Tienen mi cooperación y yo voy a estar una cheerleader. Sí. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Daniel. Y bueno,
Nos despedimos con un aplauso. Muy bueno. Pueden habilitar los micrófonos si quieren. Excelente. Muchas gracias. Qué linda Muchas la gracias. presentación de Muy todos generoso. ustedes, la verdad, qué grupo precioso. Felicitaciones. Lo queremos traducir.